Mi más cordial bienvenida en nombre del rector de la Universidad Internacional de Andalucía a nuestra sede Antonio Machado de Baeza, que hoy acoge este primer foro por la cultura de la provincia de Jaén. Ante todo, deseo saludar a las personas que me acompañan en la mesa. La alcaldesa de Baeza, Lola Marín, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Ana Cobo, la directora del segundo Plan Estratégico de la provincia de Jaén, Inmaculada Herrador, el diputado provincial de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, y mi compañera de la Universidad de Jaén y vicerrectora de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social, María Dolores Rincón. Como muchos de ustedes saben, la Universidad Internacional de Andalucía, la UNIA, es una universidad de posgrado del Sistema Público de Andalucía, comprometida con el progreso sostenible de su entorno, con vocación internacional y de cooperación solidaria, que trata de dar respuesta a los retos emergentes de la sociedad en los diferentes campos y disciplinas académicas. Somos un espacio abierto a las diferentes formas de cultura y conocimiento que se configura como un foro permanente para el intercambio de experiencias y la cooperación con otros agentes culturales. Con ello, pretendemos contribuir a la consecución de nuestro principal objetivo, que no es otro que el de contribuir al desarrollo de nuestro entorno. Desde luego, desde una vocación de servicio y compromiso social. La sede Antonio Machado de Baeza, en la que nos encontramos, apuesta claramente en su programación docente por aspectos como el patrimonio y el sector oleícola. Pero también queremos impulsar el debate y la investigación en las diferentes áreas del pensamiento, las ciencias y, desde luego, el arte contemporáneo. Ello nos lleva a conjugar nuestra oferta docente con una programación cultural complementaria en la que tienen cabida la música, el cine, la literatura, el arte, el teatro o la danza, y en la que participan diferentes instituciones públicas y privadas. Algunas aquí presentes, como la Diputación Provincial, la Universidad de Jaén, la Caja Rural de Jaén y otras del entorno más cercano, como el Ayuntamiento de Baeza o la Escuela de Arte Gaspar Becerra. Esa apuesta por formación y cultura es la que nos lleva a participar en este primer foro por la cultura de la provincia de Jaén. Un proyecto ambicioso que ha costado poner en marcha y que esperamos que tenga continuidad en el tiempo y, sobre todo, que se convierta en un referente y en un instrumento definitivo para impulsar la cultura de nuestra provincia, pero también, y esto es importante, para proyectarla fuera de la misma. Soy consciente del esfuerzo y el trabajo que han sido necesarios para que este foro sea una realidad. Por ello espero que su participación en el mismo sea fructífera. Aprovechen el tiempo en este día y medio que van a estar aquí. Empápense y hagamos partícipes del talento creativo jienense y no pierdan la oportunidad de conocer Baeza y también nuestra universidad y esta sede Antonio Machado de Baeza, en la que todos estamos a su disposición para que su estancia sea provechosa y lo más agradable posible. En ella, aquí en nuestra universidad, siempre van a encontrar las puertas abiertas. Para terminar, permítanme que recuerde las palabras de nuestro poeta universal, Antonio Machado, en boca de su alter ego, Juan de Mairena. La cultura ni proviene de energía que se degrada al propagarse, ni es caudal
que se aminore al repartirse. Su defensa, obra será de actividad generosa, que lleva implícitas las dos más hondas paradojas de la ética. Solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Enseñar al que no sabe, despertar al dormido, llamada a la puerta de todos los corazones en todas las conciencias. Gracias y bienvenidos a nuestra universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, vicerrectora, por tu bienvenida a esta casa maravillosa, a este Palacio de Jabalquinto que tanto encierra, que tanto guarda, pero que tanto muestra y tanto enseña. Bienvenida también a nuestra delegada del Gobierno, a Ana Cobo, a Lola Rincón, también a Inmaculada Herrador, que es la directora del Plan Estratégico, y con uno de nuestros diputados y convocantes, y a los que yo, en primer lugar, a todos los que hay aquí en esta mesa y a todos ustedes, quisiera sobre todo darles las gracias. Gracias porque haya sido elegida la ciudad de Baeza para celebrar este primer foro y sobre todo por darnos la oportunidad de mostrarnos en un día espléndido que hemos preparado también para la ocasión, para poder mostrarnos y lucirnos, para que podamos disfrutar todos y todas de estos dos maravillosos días. Y sobre todo enhorabuena, enhorabuena porque es sorprendente la capacidad de convocatoria que ha tenido este foro. Y enhorabuena por la decisión de haberlo celebrado, porque me parece importantísimo que de una vez por todas la Administración, el tejido social y todos los organismos convengamos y converjamos aquí en esta universidad y junto a la Universidad de Jaén en la importancia que tiene pensar en el futuro, en el desarrollo y pensar desde el punto de vista de la cultura. Importante también que pongamos sobre la mesa y pongamos de manifiesto en estos días que la cultura debe ser por fin una inversión en desarrollo y una inversión de futuro, y que dejemos de pensar en ella desde el planteamiento de las administraciones como un gasto más a asumir, sino en una inversión y sobre todo una posibilidad de desarrollo, y también pensando en la investigación, investigar los distintos aspectos de la cultura, investigar para favorecer el desarrollo de la cultura, porque estoy convencida que tiene muchísimo que dar y que aportar. Y también desde el punto de vista económico, porque tiene que ser una posibilidad de futuro en una ciudad, por ejemplo, como la nuestra. Una ciudad pequeña, patrimonio de la humanidad, que está dentro de un grupo importantísimo, del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que estamos aprendiendo con ellos, con el resto de ciudades, ciudades más grandes, ciudades medianas y ciudades pequeñas como la nuestra, y también donde mostramos la forma en la que trabajamos y tratamos la cultura desde una ciudad que ha sido ciudad de grandes pensadores. Estamos en la casa de Antonio Machado, al lado donde impartía cátedra, y estamos a punto de comenzar una edición nueva de esta Semana Machadiana. El domingo tenemos nuestro paseo machadiano y el miércoles, y así continuamente con la universidad, seguimos coordinando y colaborando para aprovechar todas y cada una de las oportunidades que nos dan tanto y tantos personajes que han pasado por nuestra ciudad, que han dejado su huella y que forman parte y son parte indisoluble de nuestra historia. Al igual que Antonio Machado, al que me quería hacer una pequeña referencia por estar cercano ya a esa Semana Machadiana, al igual que Machado, Pablo de Olavide, San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz, Huarte de San Juan, Vicente Vives o Cervantes. Personajes históricos, personajes que han dejado aquí su huella y que vamos a poder disfrutar y respirar de ese ambiente durante estos 2 días. Nosotros estamos convencidos que aunque el foro se celebra aquí en Baeza, yo puedo dar la bienvenida en este foro de la cultura a Baeza, a Úbeda, a Jaén entera y a Andalucía. Estoy convencida que aunque el esfuerzo que está haciendo esta ciudad por estar muy presente en la vida cultural de la provincia y soportar a pulmón y con la ayuda de las administraciones que aquí nos acompañan una programación cultural importante hasta donde nuestras posibilidades nos dejan, estoy convencida de que si aprovechamos y coordinamos y sobre todo colaboramos entre las distintas ciudades y lugares, podemos aprovechar y seguramente en lugar de sumar podamos multiplicar. Dentro de muy poquitos días, en ese paseo machadano, serán 7 las ciudades, los pueblos que van a estar aquí en Baeza, y vamos a aprovechar
Pues que Machado cantó y habló no solo de Baeza, sino de Torre Perogil, de Cazorla, de Quesada, de Jimena, de Benmaria, de García, y vamos a estar todos juntos hablando del poeta. Pero es que al domingo siguiente vamos a hablar de Pablo de Olavide y van a estar aquí 15 alcaldes y alcaldesas, 15 localidades, hablando de Pablo de Olavide, que está aquí enterrado y que tenemos la suerte de tener también mucha historia común con otros lugares. Pero es que estoy convencida de que aprovechando eso u otras circunstancias podemos hablar de la provincia de Jaén y podemos colaborar y converger en un montón de temas. Así que me parece fantástico que podamos estar hablando durante estos 2 días, que podamos aprovechar y poder hablar de todas las cuestiones que nos unen y que podemos todavía hacer para que desarrollemos, porque me parece interesantísima la reflexión que hacía el diputado ante los medios. Hemos hecho mucho, sí, pero nos queda tanto por hacer que creo que es interesante e importante que comencemos en este foro poniéndolo sobre la mesa y planteando los proyectos de futuro. Pero evidentemente déjame que os diga que ya que estáis aquí en Baeza y que vais a estar 2 días, que por favor aprovechéis, que nos visitéis, que os enamoréis de nuestra ciudad y que vengáis tantas veces como queráis, que podáis respirar con nosotros el ambiente que tantos personajes respiraron con nosotros. Así que muchísimas gracias, bienvenidos y sobre todo, como decía, gracias, pero sobre todo enhorabuena, Juan Ángel. Muchísimas gracias. Hola. Señora alcaldesa de Baeza, señora directora de la sede Antonio Machado, de la UNIA, señora delegada del Gobierno, Ana Cobo, señora vicerrectora de Proyección Cultural, Dolores Rincón, el señor diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez. Buenas tardes. La necesidad de poner en marcha un proyecto como el Foro por la Cultura se identificó a finales de la década de los 90 en el primer plan estratégico de la provincia de Jaén, pero no llegó a materializarse. Cuando se formuló el segundo plan estratégico, los componentes de la Comisión Jaén Cultural y Educativa, en la que participan responsables políticos y técnicos, personas expertas, representantes de diferentes colectivos del ámbito de la cultura y la educación, siguieron pensando que esta era una actuación estratégica y que había que llevarla a cabo. Y es que la cultura desempeña un papel relevante en el desarrollo económico y social de cualquier territorio, en tanto que constituye su tarjeta de presentación en el exterior y repercute en la calidad de vida de sus ciudadanos. Esta importancia se ve acrecentada hoy día, en plena era de la información y el conocimiento, ya que la conformación de una clase creativa y culturalmente crítica favorece el desarrollo de actividades imaginativas, innovadoras y participativas. Dado que la cultura no es un elemento inamovible y exige constantemente estudiar y experimentar con elementos y ofertas variadas, se contempla en el plan estratégico actuaciones que ponen el énfasis en la coordinación de esfuerzos, recursos e iniciativas en materia de cultura, buscando la aparición de sinergias entre los mismos, como es el caso del Foro por la Cultura. Durante la tarde de hoy y todo el día de mañana, gracias a la Diputación Provincial de Jaén, que ha liderado y patrocinado su puesta en marcha, se celebrará su primer encuentro. Un primer encuentro que no debe entenderse como el punto de llegada, sino como el de partida de una iniciativa importante para la provincia. Para su diseño se ha contado con una comisión ejecutiva promotora en la que han participado más de 20 personas, entre representantes del área de Cultura y Deportes, de la Diputación de Jaén, de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, la Universidad de Jaén, la UNIA, la UNED, la Fundación Caja Rural de Jaén, los grupos de desarrollo rural, la Fundación Estrategia y 12 personas expertas en cada uno de los ámbitos de la cultura que durante estos días se encargarán de coordinar los paneles y mesas de trabajo. Este foro pretende, por un lado, ser un punto de encuentro para la cultura jiennense, donde se ponga cara a las personas que estáis detrás de los proyectos, a través de vuestra participación y de una ronda de contactos que hay prevista para el sábado. También se pretende que sea un lugar de conocimiento, ya que a través de los paneles se pondrán encima de la mesa experiencias exitosas a nivel nacional e internacional, pero también regional y provincial. Y por otro lado, en tercer lugar, un espacio para la reflexión colectiva sobre dónde nos encontramos,
hacia dónde queremos ir y los pasos a dar para alcanzar los retos que como provincia tenemos en el ámbito de la cultura. De modo que con las conclusiones que se extraigan en este foro pueda confeccionarse un libro blanco de la cultura en la provincia de Jaén. Por lo que respecta al programa, se va a contar con 2 conferencias marco, cuyos ponentes serán Ricardo Martí Fluxá, presidente del patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que nos hablará dentro de un momento sobre mecenas y mecenazgo en el siglo XXI, Antonio Martín Mesa, director de la Cátedra de Planificación Estratégica de la UJA y de la Económica, impartirá mañana también, a primera hora, la ponencia Cultura y Desarrollo Económico, diagnóstico sobre la situación cultural de la provincia de Jaén. Asimismo, se van a celebrar 10 paneles en 3 sesiones paralelas, que, como ya he comentado, coordinarán los miembros de la Comisión Ejecutiva Promotora, y en los que se va a contar hasta con 33 panelistas de primer nivel, jienenses y foráneos también. Y, por último, se celebrarán 3 mesas de trabajo paralelas en las que, a través de la metodología de hechos, retos y propuestas, se abordarán todos los ámbitos de la cultura en la provincia: edición y diseño, artes plásticas, patrimonio, archivos, bibliotecas, museos, música, audiovisuales y artes escénicas, así como el mecenazgo, la comunicación y las empresas culturales. Por último, señalar que la respuesta que habéis dado a nuestra convocatoria ha sido magnífica, casi 230 inscripciones, y que confiamos en que este encuentro esté a la altura de vuestras expectativas. Desde luego vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Para las muchas personas que se han interesado por el foro, pero que no han podido acompañarnos, pediros que a través del hashtag que vais a ver por todos lados, Foro Cultura Jaén, deis difusión en las redes sociales a lo que está hoy ocurriendo aquí y lo que ocurrirá mañana, para que puedan seguirnos allá donde estén. Muchísimas gracias de corazón. Buenas tardes. Señora delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, alcaldesa del Ayuntamiento de Baeza, vicerrectora de la UNIA, diputada de Cultura, directora del Plan Estratégico de la provincia de Jaén. Me satisface asistir a la inauguración de este primer foro por la cultura de la provincia de Jaén. Pero me quiero anticipar para pedirle disculpas por lo que le voy a decir, que en realidad es una especie de reflexión. Quizás por deformación profesional como filóloga, quizás por mi pasión por las palabras, quiero pensar y meditar muy brevemente sobre el uso de una palabra en el título de este evento. Una palabra aparentemente insignificante, como puede serlo una preposición. De suyo, con menguado caudal fónico, y siempre que se atenga a su propia naturaleza, al servicio de palabras con mayor enjundia fónica o semántica. Foro por la cultura. Un por que no significa causa o agente, sino que recoge al latino pro, en la acepción de ponerse delante de alguien de espaldas para defenderlo. Por viene en la acepción de ponerse, como hemos dicho, de ahí viene el darle el significado de a favor. Pero este significado me parece insuficiente en el contexto, en el presente espacio-temporal que vivimos. Reclamo, reivindico el prístino significado que le da a esta palabra el sentido de escudo para alguien. Con este sentido felicito el acierto del título y me atrevo a parangonar a don Antonio para decir que qué bien los títulos ponía quien ha puesto Foro por la Cultura a este que hoy inauguramos. He repasado el interesante programa y me ha gustado la variada participación y especialmente el que las instituciones estén en segundo plano, estén como lo que se espera de ellas, que estén como servicio público, como entidades no personalizadas en nadie, porque el protagonismo es el bien común y en este caso es la cultura. Paneles en los que intervienen gestores culturales,
artistas, escritores, actores, empresas relacionadas con el sector, entidades de mecenazgo, investigadores, asociaciones ciudadanas, etc. Un encuentro de reflexión en donde se espera que salgan propuestas e iniciativas de colaboración, porque se parte de supuestos generosos, de tolerancia, de apertura, que evitarán seguramente que sea un foro en donde cada uno cuente su experiencia sin pretender el contraste, sin buscar la imagen que se proyecta desde la mirada de otro. Entiendo que es un foro, no es una feria de la cultura en donde se exponen sin más los proyectos. El foro debe de ser el foro donde se debata, se dialogue, se reflexione. Un encuentro debe de ir mucho más allá de querer salvar el propio espacio, para compartir, para colaborar, para ayudarnos mutuamente. Un encuentro abierto sin posicionamiento estanco, en donde se den y se fomenten las condiciones que sumen, no las que resten, que elimine prejuicios y posicionamientos previos. También un encuentro como escudo, un escudo reivindicativo, comprometido con todas las acepciones que encierra el polisémico término cultura. Un término que cuando lo queremos abrazar, cuando lo queremos encorsetar, se nos despereza y se expande en el espacio y en el tiempo, y por eso tantas veces se adultera. Vistas así las cosas, estar aquí es un compromiso y una gran oportunidad que brinda la Fundación Estrategia, el Plan Estrategio, al que felicito en la persona de Inmaculada Herrador. No podemos desaprovechar la oportunidad de elevar a quien competa unas conclusiones importantes para la cultura de la provincia, porque sin duda lo serán las que se extraigan de este foro. Le ruego disculpen mi atrevimiento al hablarle de esta manera y le ruego que tomen mis opiniones como las de una ciudadana más que hoy ha tenido la suerte y el privilegio de estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Lola, me ha encantado lo que has dicho, ¿eh? O sea, no hay que perdonar absolutamente nada, todo lo contrario. Bueno, querida Lola Marín, alcaldesa de Baeza, gracias de corazón por acogernos en esta hermosa ciudad. Querida delegada del Gobierno, Ana Cobo, gracias también por todo, por ese empeño de la Junta de Andalucía en acompañarnos siempre en estos viajes. Gracias también a María Ángeles Peinado, directora de la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía. Gracias a María Dolores Rincón. Muchas gracias por estar aquí y por estar representando a la UJA, a nuestra universidad, y muchas felicidades por estos 25 años de vida, 25 años haciendo más grande, más culta, más libre a nuestra querida provincia a través de nuestra universidad. Querida Inmaculada, gracias por todo el trabajo desarrollado como directora del segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Estimado y admirado don Antonio Martín Flusá, presidente del Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, una de nuestras joyas de la corona y parte esencial de la marca España en el exterior y también en el interior. Muchas gracias por aceptar abrir este foro. Y gracias a Antonio Martín Mesa por estar siempre, un gran amigo, y por estar también en este foro. Sin ti esto no sería igual, estoy absolutamente convencido. Alcaldes, concejales, coordinadores de las distintas mesas, panelistas, participantes, amigos y amigas, muy buenas tardes. Me van a permitir, voy a ser muy breve, pero quiero que me permitan, yo como la vicerrectora, que estando en Baeza no pueda resistirme a la tentación de citar al poeta que nunca persiguió la gloria. A ese sabio que, por desgracia, personifica también en su persona la tragedia que en su tiempo supuso estar al lado de la democracia, la libertad y dedicar en cuerpo y alma una vida entera a la cultura. Él decía, para nosotros, defender y difundir la cultura es una misma cosa. Aumentar en el mundo el humano tesoro de conciencia vigilante. ¿Cómo? Despertando al dormido. Estas palabras están extraídas del discurso pronunciado en Valencia en la sesión de clausura del Congreso Internacional de Escritores en julio de 1937 por nuestro querido don Antonio Machado.
Sus afirmaciones yo creo que tienen una absoluta vigencia hoy en día y creo que nos pueden ayudar a reflexionar en íntimo acto de contrición al comienzo de este tan ansiado foro, del que tanto esperamos, como ya se ha dicho en esta mesa, y al que también nos hemos entregado como el poeta en cuerpo y alma. Cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no podrá hacerlo, pero su tarea es quizás mayor. Consiste en impedir que el mundo se desmorone. Esto lo dijo Albert Camus 20 años después de nuestro querido Antonio Machado, en 1957, durante el discurso de aceptación del Premio Nobel. Frase que podemos hacer nuestra si exceptuamos que, al contrario de su generación, la nuestra sí está transformando nuestro mundo. Esperemos, de verdad, que sea a mejor. He querido arrancar así mi breve intervención porque una de las acciones que de nosotros se espera en los próximos días, en este día y medio, es precisamente cimentar con una sólida base el mundo cultural de nuestra querida provincia. Creo que podemos compartir que ha llegado el momento de la verdad, el momento de dejar atrás la crisis económica como excusa para recortar precisamente en cultura, como se ha hecho y lamentablemente se sigue haciendo desde algunos poderes públicos. Es hora de mirar todo hacia adelante sin volver la vista atrás. Es nuestro momento. Tenemos una oportunidad de oro para que establezcamos y apuntalemos los apoyos y fundamentos necesarios y que estos sean lo suficientemente robustos, vigorosos y arraigados que ayuden y sean útiles para encarar nuestro mañana cultural. De ahí que no se ha atrevido a decir que nuestro futuro será mucho mejor cuanto mejor sea el trabajo que realicemos este día y medio. Mucha fuerza y más ánimo para que así sea. Este foro, y ya se ha dicho también en esta mesa, está abierto a la participación y a la reciprocidad. Nos servirá como espacio de encuentro, como lugar de aprendizaje, de discusión, de puesta en común, de debate y, por supuesto y sobre todo, como punto de partida de un órgano que nace para trabajar por y para la provincia de Jaén, por y para la cultura. Un foro que emerge desde los anhelos de muchas personas desde hace muchísimos años, pero que finalmente se han materializado dentro del segundo plan estratégico de nuestra provincia. Porque la cultura no es solamente ese conjunto de rasgos distintivos, sociales, espirituales, materiales, intelectuales y efectivos que caracteriza a una sociedad o un grupo social, tal y como lo define la UNESCO. Precisamente este organismo fue el que, como saben, distinguió en el año 2003, hace 15 años, a esta ciudad como patrimonio mundial junto a su hermana, la ciudad de Úbeda. La cultura, como decía, son muchas más cosas. Algunas imposibles de definir o enumerar, pero está claro que nos nutre, nos cultiva, nos hace mejores personas, más justos, más honrados y, lo que es más importante, nos hace más libres. Como decía ese maestro de la escena y premio Miguel Picazo 2017, que es Emilio Gutiérrez Cava, la cultura nos aleja de la barbarie. Más que el saber enciclopédico, la cultura es disciplina personal, empoderamiento del yo interior y la conquista superior de la conciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que cada uno tiene, su función en la vida, su derecho y sus deberes. Por eso, la cultura es siempre original, ajena a la apariencia y próxima al pueblo. La cultura es intelecto, es emoción, son valores y códigos cotidianos de conducta, imaginación y sensibilidad. La cultura es, en definitiva, la suma de todas las formas del arte, de amor y de pensamiento que a lo largo del tiempo permitió a la raza humana ser menos esclava. Pero no cabe duda que la cultura también es desarrollo, y también se ha dicho ya en esta mesa, es empleo, es riqueza, es trabajo, es modernidad, es dignidad, es futuro y un larguísimo etcétera. Por todo esto, hemos querido, desde el área de Cultura y Deporte de la Diputación Provincial de Jaén, con la inestimable ayuda de la Junta de Andalucía, dar un impulso sólido y firme a este proyecto necesario, imprescindible y vital para nuestra provincia. Termino, y lo hago con la venia de mi querido don Antonio, con su amigo, con don Miguel Unamuno, amigo y también confidente. A él, al gran maestro, le debemos esta extraordinaria cita. La libertad no es un estado, sino un proceso. Solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. Solo la cultura da libertad. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas, no la de pensar, sino dad pensamientos. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Solo la imposición de la cultura lo hará dueño de sí mismo, que es lo que en la democracia estriba. Amiga y amigo, deseo de verdad, de todo corazón, y espero que este foro, que este ansiado encuentro, sea un auténtico y un rotundo éxito. De cada uno de nosotros y de nosotras depende,
Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo y por vuestro trabajo. Un fuerte abrazo y de verdad sed bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todas, alcaldesa, diputado, directora de la UNIA, vicerrectora de la universidad, directora del segundo plan estratégico y queridos asistentes. Yo voy a tener un atrevimiento también como tenía la vicerrectora, y es que mientras hablaban mis antecesores, los que me han precedido en la palabra, pues viendo las caras que las conozco, tengo la suerte de conocer a muchos de vosotros, estaba pensando que el hecho de que estén aquí significa que lo son, ¿no? Y que si con alguien me tomaría un café tranquilamente para charlar de forma distendida es con cualquiera de ustedes. Así que muchas gracias por su asistencia esta tarde a este foro. Poco más me queda que añadir después de las anteriores intervenciones, pero sí me gustaría añadir, incidir en el hito que supone la celebración de este encuentro. Un punto de inflexión para el devenir del mundo de la cultura provincial, en tanto en cuanto permitirá reunir a lo más granado de disciplinas como las artes escénicas, plásticas y audiovisuales, la música, el patrimonio histórico, los archivos o los museos, cuyas conclusiones, las que sostengan en estos días, cuyas conclusiones servirán para diseñar la hoja de ruta presente y futura para un sector que ya es muy importante, pero que tiene todavía un enorme potencial. A sabiendas de la trascendencia de este foro, desde la Junta de Andalucía hemos apostado sin ningún género de dudas por esta cita y no podemos más que dar la enhorabuena a la Diputación Provincial de Jaén por cristalizar este proyecto que ya venía incluido en el segundo plan estratégico de la provincia. Para el Gobierno andaluz, la cultura es un recurso clave que sirve para la creación de sociedades más inclusivas, creativas y sostenibles, pero también un eje para la defensa de la igualdad, la solidaridad y la libertad de la ciudadanía. Por lo tanto, su importancia cobra mayor fundamento, si cabe, cuando se desarrolla en entornos rurales, que son predominantes en nuestra geografía, en esta provincia. La cultura propicia el avance del territorio, fortalece la cohesión social al mismo tiempo que se enriquecen los municipios. Así que no podemos renunciar a prestar el máximo apoyo a esta actividad. Es verdad que es un tópico que no es una inversión, que no es un gasto sino una inversión, lo de la cultura, pero es que las cifras que tenemos en Andalucía nos dicen que realmente es en lo mejor que podemos invertir los recursos públicos. Con los últimos datos que tenemos cerrados, que son de 2016, hay en torno a 30.000 empresas en Andalucía que se dedican al sector cultural, dando empleo a casi 60.000 personas. Según los datos, pero lo mejor que tenemos es que en estos últimos años el incremento en número de empresas y en empleo que se genera es de en torno al 17 o al 18%. Esto significa que, siendo un sector que es muy sensible a la crisis, porque ustedes lo saben mejor que nadie, esa misma sensibilidad también la tiene en un momento de recuperación. Yo creo que todo el mundo se quiere sumar a hacer que la cultura esté ahí. Y hay un dato que me gusta mucho también, ¿no? Y es que más del 30% del empleo que está vinculado a los sectores culturales tiene menos de 30 años, con lo cual es también una fuente de oportunidad para nuestros jóvenes, para nuestras jóvenes en Andalucía. Así que podemos decir que incluso estamos hablando del proyecto de vida de muchas personas. Desde este poliedro de beneficios para la sociedad queremos ser el mejor aliado desde la Junta de Andalucía para ayuntamientos, empresas y colectivos en el desarrollo de sus iniciativas en este ámbito. Y no me refiero solo a la apuesta del capítulo inversor, sino también facilitando apoyo a los emprendedores en este sector. Tenemos proyectos como el proyecto Lunar, que supongo que los conocen, que son apoyo específico para los proyectos creativos culturales. Queremos diseñar circuitos para acercar la literatura, el teatro o el flamenco a la ciudadanía, o promoviendo encuentros, simposios, exposiciones y muestras pictóricas, escultóricas, fotográficas, etcétera, para que todos ustedes también tengan espacio ahí. A ello debemos sumar un notable esfuerzo normativo, pionero, me atrevería a decir. Como ejemplo, la Junta ha iniciado en el mes de enero la tramitación del anteproyecto de la Ley de Artes Escénicas. Esta norma fortalecerá y dará estabilidad al sector en Andalucía a través de instrumentos de apoyo a la creación y a la producción en disciplinas como el teatro, la danza, los espectáculos escénicos del flamenco y las actuaciones musicales en vivo. Asimismo, establecerá medidas de carácter transversal para reforzar la presencia de las mujeres y garantizar el máximo acceso de la ciudadanía en condiciones de igualdad, inclusión social y cohesión territorial. Mientras tanto, supongo que algunos lo conocen también, el pasado mes de noviembre se aprobaba la Ley del Cine de Andalucía, una norma que facilitará la producción, distribución y exhibición cinematográfica y audiovisual de calidad en nuestra comunidad, con elementos muy destacados
como la ayuda a las empresas del sector, la promoción de la educación en materia de cine en la escuela y la formación profesional, y el fomento de un cine accesible y que también, a ser posible, queremos que esté comprometido con la igualdad de género. Resulta obvio decir que la cultura abarca un campo difícil de delimitar, por lo que todas estas herramientas e iniciativas han de ser valoradas, al igual que las impulsadas de cualquier otro estrato de la sociedad. Sin embargo, siempre quedará la sensación de que se puede, que tenemos la obligación de hacer más. Ahí enmarca la perfección este foro, en esa sensación de que podemos hacer más, que tendrá como resultado ese libro blanco para la cultura de la provincia de Jaén, que hará las veces de una hoja de ruta a la que hacía ilusión al principio de mi intervención. Así servirá para acotar demandas y necesidades, puntos fuertes y débiles, crear sinergias entre todas las caras del prisma cultural jiennense y, en definitiva, establecer líneas de actuación conjuntas. Y qué mejor escenario para llevar este foro a cabo que la bella sede en la que nos encontramos, Antonio Machado de la Unía de Baeza. Baeza, Patrimonio de la Humanidad, junto a Úbeda, que ya se ha dicho aquí, estamos este año felices. Parece que fue ayer, pero hace ya 15 años de esa declaración. Yo creo que ha sido un revulsivo turístico no solo para Úbeda y Baeza, sino para toda la provincia. La misma repercusión, y con esto termino, que estamos convencidos que tendrá el Museo de Arte Íbero de la capital. Otra joya más para la magnífica oferta que presentamos a los visitantes a Jaén y que desde que abrió sus puertas, hace apenas nada, porque fue el día 12 de diciembre, ha recibido casi 27.000 visitas. Otro proyecto que también se encontraba incluido en ese plan estratégico para la provincia, en su primera edición. Ya saben que hemos tardado un poquillo en hacerlo, pero el resultado ha merecido la pena, ¿verdad, Inmaculada? Como con este foro que inauguramos esta tarde, que espero que resulte de interés a los participantes y dé lugar a unas fructíferas conclusiones. Por tanto, felicitar y mi agradecimiento a todas las personas que estén aquí. Yo creo que ya poco más, porque la gente lo que estará deseando es de escuchar a Ricardo Martín. Muchas gracias. Muy bien. Sí, lo estoy levantando. Conferenciante, don Ricardo Martín Fluxá, abogado y miembro de carrera diplomática en excelencia, fue jefe de protocolo de la Casa del Rey de 1992 a 1996 y secretario de Estado de Seguridad de 1996 al 2000. En la actualidad es miembro del patronato de la Fundación Amigos del Museo del Prado, del patronato del Guggenheim y del patronato de la Fundación Real Academia de Ciencias de España, así como presidente de la Asociación Ancaria de Arte Contemporáneo. El pasado año 2017 ha sido nombrado presidente del Patronato Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, segunda Pinacoteca Nacional. Así que, sin más, os dejo con vuestro conferenciante Ricardo Martín Fluxá. Muchas gracias. Muchas gracias. Lamentablemente tengo que empezar por una confesión. Y os lo voy a decir muy francamente. Hoy para mí era un día perfecto. Salía de Madrid, día de sol, venía tranquilamente, llego ya a esta preciosa provincia y me quedo emocionado por ese mar de olivos que os acompañan en vuestro quehacer diario. Yo pensaba que la felicidad estaba aquí. Encima iba a llegar a esta preciosa ciudad, hablar de un tema que realmente me apasiona y que me es muy propio, pero me he dado cuenta, por fin, que la felicidad completa no existe. ¿Por qué? Porque el Señor Todopoderoso me ha dejado mudo. Así que me tenéis que perdonar. No sé si seré capaz de terminar mis reflexiones en la tarde de hoy, pero os pido indulgencia y, sobre todo, intentaré hablar lo más despacio y lo más bajito posible. Así que agradezco ya de antemano a la gente que se ocupa de la megafonía que pueda ampliar lo suficiente. Muchas gracias. Veo que no me oís ni patata. Sí. Ya sé. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias otra vez. Por lo tanto, mis primeras palabras son también de agradecimiento. Agradecimiento a los que nos acogen, agradecimiento por esa magnífica iniciativa de esta comunidad, de este ayuntamiento y de esta Diputación.
y bienvenidos a este primer foro por la cultura. Os voy a hablar de una serie de ideas y una serie de principios que yo creo que están en la mente de todos vosotros, pero que sí son tal vez un poco desordenadas. Pero luego me gustaría, si os parece oportuno, hacer una serie de preguntas y estoy dispuesto, insisto, si la voz todavía no me ha abandonado, a contestaros lo posible. Pues bien, yo creo que la historia del arte no puede comprenderse sin mecenas, sin museos, sin coleccionistas, sin casas de subastas hoy en día, y más recientemente un fenómeno absolutamente imparable que son las ferias de arte. Como sabéis, Arco, la feria de arte primera de España, se inaugura la próxima semana en Madrid. Son todo bases para eso que se ha llamado en llamar la economía del arte. Economía del arte en dos dimensiones. Economía del mercado del arte y también economía simbólica del arte, que establece el valor cualitativo y también, lo que creo que es más importante, la significación histórica de este. Cuando hablamos de economía unido a la palabra arte, es algo que realmente es difícil muchas veces integrar y entender, pero creo fundamentalmente que no se puede entender arte en el día de hoy, en el siglo XXI, sin referirnos también a la economía. Por ello, y tal vez como la primera manifestación de esta economía del arte, me referiré en primer lugar a la historia y a la importancia de muchos mecenas a lo largo de varios siglos, de quiénes fueron o incluso quiénes son mecenas en nuestros días, en algunos casos de los motivos de su generosidad. Intentaré también justificar las razones por las que el mecenazgo privado es absolutamente esencial hoy para el cumplimiento de los objetivos de los museos y principalmente para educar y fortalecer a nuestras sociedades, promoviendo la cohesión y la evolución positiva del mundo en el que vivimos. Hemos escuchado ya en la tarde de hoy manifestaciones que las suscribo todas y cada una de ellas, de la importancia del arte en nuestra sociedad. Pues bien, el arte en nuestros días, el arte en el mundo en el que vivimos, es difícil de poder entender, de poder gozar de él, si no es por la existencia de los museos. ¿Cómo y cuándo nacen los museos tal y como los entendemos hoy? Pues bien, el museo como tal, yo creo que tal vez muchos de vosotros compartís mi creencia, que es una de las demostraciones del idealismo de la Ilustración. Yo creo fundamentalmente en la Ilustración como uno de los movimientos fundamentales de la historia del hombre, que nos hizo más libres, que nos hizo más cultos y que de alguna forma nos hizo mejores. Como también soy bastante defensor de todo lo que supuso la revolución del año 68-69 en Francia, pero eso es políticamente incorrecto y no voy a insistir en esa línea. Pues bien, en el Reino Unido creo que nace el primero de estos museos, tal como los entendemos hoy, que no es otro que el Museo Británico. El Museo Británico nace como por una ley del Parlamento que tiene como fecha el año 1753 y que apelaba a ideas universalistas propias de la Ilustración y proclamaba que todas las artes y ciencias estaban estrechamente unidas, estrechamente conectadas y señalaba como objetivo fundamental el progreso y la mejora del conocimiento. Había, por tanto, señalaba ya entonces un imperativo tanto moral como intelectual para la cultura. Casi todas las constituciones, y la nuestra también, reconoce el derecho a la cultura. Es un derecho del que no nos pueden librar, como tampoco nos pueden quitar tampoco ni el derecho a libertad y a muchos otros derechos. Nos habla, por lo tanto, de ese imperativo moral e intelectual. Y nos habla también de conocimiento no solo en sí mismo, sino como algo que debe compartirse. Acordaros del momento en el que aparece esto, 1753, y ya primeras manifestaciones de que el conocimiento no puede ser un acervo únicamente de unas pequeñas élites, sino que hay algo que tiene
que compartirse realmente. Y el conocimiento era, para aquellos ilustrados, era progreso, era libertad y era esa búsqueda de la felicidad que aparece ya en los primeros textos constitucionales y también en las declaraciones de derechos, que, como sabéis, las primeras se producen en los Estados Unidos de América. En España, nuestro Museo del Prado abre sus puertas bastantes años más tarde, en 1819, y se aloja en un edificio diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva en 1785, otro ilustrado y destinado al Gabinete de Ciencias Naturales por Carlos III. Por lo tanto, Carlos III, rey ilustrado, y empieza a pensar en esa idea de conocimiento unido a la sabiduría y al progreso de los pueblos. Pues bien, en 1819 ya no es ni Carlos III ni Carlos IV, es ya Fernando VII, impulsado, probablemente de las pocas cosas buenas que hizo en su vida, pero bueno, impulsado por su primera esposa, la reina Isabel de Braganza, el que decide la creación de nuestro primer museo, entonces denominado Museo Nacional de Pinturas y Esculturas. Y tanto en el caso británico como en el caso español vemos una serie de principios, todos ellos inspirados por ese espíritu de compartir conocimiento, y son todos cruciales, porque muchos están todavía en nuestros días y eran cruciales para el futuro desarrollo de la institución museística, que hoy en día tiene todavía pleno valor. En primer lugar, museo espacio abierto, museo destinado a todas las personas deseosas de ver y contemplar las colecciones, de ver y contemplar belleza, de ver y contemplar arte. Para que eso fuera de la máxima utilidad posible, y tiene que satisfacer una amplia serie de voluntades, una amplia serie de pareceres. Y sobre todo, y aquí aparece una palabra que es absolutamente fundamental para mi parecer, que es educación, educación, educación. Es una forma de educar a la sociedad, es una forma de educar para hacer mejor a una sociedad que todavía en Europa estaba muy lejos de tener los niveles de educación que eran necesarios para un pronto desarrollo. Antes de los museos, indudablemente, existían grandes coleccionistas, casas reales, familias de la nobleza, universidades. Todas estas instituciones tenían los llamados gabinetes de curiosidades, gabinetes de colecciones, y en las universidades el arte, la cultura, era una forma también, como es lógico, se consideraba como un material dedicado a la enseñanza. Pero yo creo que en aquel momento no existía nada abierto, totalmente abierto y accesible al público en general. Concretamente, en España, y ya me he referido al principio al Reino Unido, en España, el Museo del Prado se nutre, en primer lugar, de las colecciones reales, mecenas, que en el siglo XVI comienzan a tomar forma con Carlos I y Felipe II. Como sabéis, nuestros monarcas de la Casa de Austria fueron coleccionistas compulsivos y fueron siempre luego enriquecidas por otros reyes, tanto de la dinastía de los Austrias como de los Borbones. Y aquí quiero romper una lanza muy especial por la reina Isabel II, es decir, el rey felón Fernando VII nos crea el Museo del Prado, y la reina con peor fama, que es difícil, pero con peor fama de todos los reyes de España, Isabel II, de la cual se cuentan todo tipo de barbaridades, hace la donación más importante al Museo del Prado. Y las hace, además, unas obras de titularidad propia. Cuando muere su padre, el patrimonio de la corona se reparte entre las dos hijas, la infanta Luisa Fernanda y la reina Isabel II. Pues bien, la infanta Luisa Fernanda dijo que por sus narices iba a donar nada, que esos cuadros y esa riqueza era de ella y se las pensaba llevar donde fuera porque eran de ella. Y la reina Isabel II le tuvo que compensar con una cantidad elevadísima entonces económica para que dejara que las colecciones reales se mantuvieran en España y en el Museo del Prado. Según los datos del propio museo, y aquí otra vez más hablo de un mecenazgo muy claro,
las colecciones y a partir de esa primera fundación a la que antes me he referido, han entrado más de 2.300 pinturas, esculturas, dibujos y piezas de artes decorativas por legados y por donaciones. Mecenas otra vez. Y señala el museo que las pinturas negras de Goya llegaron por la donación del barón Émile de Arnauzet al final del siglo XIX. Mecenas son también don Pablo Bosch, con una magnífica colección de medallas, Pedro Fernández Durán, con la colección de dibujos y artes decorativas, y ya en el siglo XIX, Ramón de Razu, con pinturas del siglo XIX también. Luego, Duquesa de Villahermosa, Marqués de Casatorres y Francisco Cambó. Francisco Cambó era probablemente uno de los primeros catalanistas y uno de los creadores de lo que ahora llamamos por catalanismo. Pues bien, Francisco Cambó tenía una idea política muy curiosa, que era que Cataluña tenía que ser grande dentro de una España todavía más grande. Pues bien, dentro de esa idea, consideró que el Museo del Prado no tenía la suficiente riqueza pictórica en 2 o 3 campos muy concretos, concretamente era un campo de pintura italiana, Botticelli, sin ir más lejos, y algún otro pintor importante de los siglos XV y XVI, y se dedicó a comprar pintura para el Museo del Prado, única y exclusivamente para el Museo del Prado. Por lo tanto, en España existía ya entonces un orgullo de promocionar y ayudar a una gran institución cultural, que además estaba abierta, vuelvo a decir, al disfrute de todos y no de unos cuantos privilegiados. De cualquier forma, las mecenas de las artes suelen ser siempre apasionados de su materia, apasionados de lo que compran, apasionados de lo que atesoran. Y por ello, y tal vez luego hablaré con más amplitud de las razones últimas que puede haber en muchos mecenas, pues bien, piensan también que puede estar su obra, lo que han guardado, lo que han conservado, lo que han atesorado, en manos de un gran museo que, si se conservan, en la propia familia. Muy recientemente ha sido el caso de don Francisco Villascusa, que hizo al Prado heredero universal de todos sus bienes. Fue en los años 80 del pasado siglo, era de un patrimonio valorado en unos 4.000 millones de las antiguas pesetas. Era únicamente para la adquisición de obras. Prohibió que se usara ese dinero para los gastos generales del museo y concretó que tenía que ser con este fin concreto, con ese fin especial. Por ello, se compraron pinturas importantes de Goya, del Greco, de Morales, de Divino Morales, de Rivera y una colección importantísima de bodegones de Sánchez Cotán. En este momento, el primer museo de España, el Museo del Prado, tiene la mejor colección de bodegones del 17 y del 18 del mundo. Más recientemente, ya habréis leído en la prensa, hemos tenido donaciones importantísimas, Cámara de José Luis Várez Fisa, Plácido Arango y también, en los últimos meses, Óscar Alzaga. El Museo Reina Sofía, que yo presido, que es de mucha más reciente creación, también se ha enriquecido y se han producido importantísimas donaciones. Habréis leído también la más reciente, la de Soledad Lorenzo, con más de 400 obras, entre pinturas, dibujos y esculturas, y en los últimos días, la de Patricia Feble Cisneros, con un importante número de obras de arte fundamentalmente conceptual latinoamericano, cuyo valor supera los 2 millones de euros. Pero pronto, muy pronto, se vio que los museos, las instituciones públicas, necesitaban el apoyo constante y financiero, bien del Estado o de la Corona en su caso, o bien de una aportación generosa y financiera de mecenas y benefactores. Y así comienza la historia contemporánea del mecenado. No quiero remontarme a Cayo Mecenas en el año 69 a.C., sino de una época mucho más reciente. Y por ello voy a referirme a lo que supone un concepto fundamental en lo que se refiere al mecenazgo, antes, ahora y en el futuro, que no es otro que la colaboración público-privada. Nuestras instituciones culturales
difícilmente van a sobrevivir tan solo con la ayuda del Estado. Os voy a dar nada más que un ejemplo. La Real Academia Española de la Lengua, que es, igual que os digo, el Museo del Prado, el Museo de Reina Sofía, son las grandes instituciones museísticas de España. Pues bien, la Real Academia Española de la Lengua no hace más y menos que cuidar la lengua, nuestra lengua que hablan 500 millones de españoles. Es la institución responsable de los diccionarios, de las gramáticas, de las ortografías. Pues bien, esta institución ha visto menguados sus ingresos en los últimos 7 años a la mitad. Y para sobrevivir necesita mecenazgo, necesita ayuda. Afortunadamente, en los años, al final de 1989-1990, se creó una fundación de mecenazgo, de apoyo a la Real Academia Española, por un grupo de empresarios, un grupo de bancos, un grupo de empresarios industriales y un grupo de particulares. Y esto ha sido la forma de poder sobrevivir, de poder seguir cumpliendo con su labor en beneficio de todos los que hablamos el español, en ese caso, gracias a la ayuda de los mecenas. Pues bien, en ese gasto creciente de otras partidas fundamentales, en los presupuestos, servicio a la deuda, el primero, la educación, segundo, sanidad, tercero, pensiones. Bueno, todo esto hace que el mantenimiento y promoción de las instituciones, que una visión tal vez simplista, pero está ahí, las califica de recreativas, y no educativas, hace indispensable acudir a la sociedad general. Por lo tanto, hay que acudir a todos y cada uno de nosotros. Y así aparecen organizaciones como las asociaciones de amigos, los museos o el crowdfunding, al que me referiré, porque el mecenazgo particular es la necesidad imperiosa en el siglo XXI para sobrevivir. Perdonadme otra vez, pero bueno, todavía conservo un poco de voz, así que perdonadme, porque parece que estoy asmático mientras hablo. Pero bueno, el mecenazgo particular, quiero hacer una distinción también entre dos cosas. El mecenazgo particular distingo entre la ayuda que podemos prestar los individuos a aquellas causas que nos son próximas y que pueden, bueno, ser de muchos tipos, culturales, asistenciales, como por ejemplo pues, asociaciones o fundaciones de amigos, ¿no? Entonces creo que es rara la institución museística o cultural que hoy no lo tenga. Esto es lo particular, esto es lo que nos rascamos el bolsillo y ayudamos. Con nuestras entradas, los que menos, ayudando pues, con 50, 60, 100, 150 euros al año, ¿no? Pero para que eso os una idea, os hablaba antes de la Real Academia Española, pero también tenemos museos como el Reina Sofía, evidentemente, el Museo del Prado, el Museo, no sé, muchísimos otros, ¿no? Pero también tienes pues, a Thyssen, el Museo Arqueológico, el MACBA en Barcelona, pero incluso hay una cosa curiosísima, como teatros, el Real, es decir, el Teatro Real, el Teatro de la Ópera, tiene una asociación de amigos, es decir, gente que paga la entrada, pero además se hace amigo. El Liceo de Barcelona lo mismo. Pero también eso todavía es más extraño, instituciones privadas, culturales, incluso que pertenecen a algún banco, pues tienen asociaciones de amigos. Hay amigos del CaixaForum o hay amigos de Mafre. Ventajas. Bueno, pues algunas otras prestaciones, entradas gratis, visitas guiadas, algunos privilegios, posibilidad de sentarte con algún artista. Pero para mí esas asociaciones de amigos tienen una faceta importantísima, que es que crean una estructura reticular. Crean la forma, desde el boca a oreja, de ir conociendo más un museo, un teatro o una institución cultural. ¿Cómo? Bueno, a través del orgullo de pertenencia. Cuando tú perteneces como amigo al Prado, como perteneces como amigo pues al Museo de Arte Íbero, por ejemplo, que se va a inaugurar en Jaén, acabo de oír. Bueno, pues todo eso hace que nos hace más próximos, que hace la institución más nuestra. Sabemos compartirla mejor, porque nos enorgullecemos no solo de contribuir a su mantenimiento, sino de pertenecer a ella. Y aquí tengo que referirme también un momento a las llamadas
leyes de mecenazgo. Como sabéis, es una vieja aspiración. No ha habido gobierno en los últimos 20 años que no haya dicho que va a proponer una ley de mecenazgo. La última, que estuvo, creo recordar, en el programa incluso del Partido Popular en la legislatura, no en esta, sino la anterior, pues el ministro Wert, secretario de Estado de la Salle, desaparece. Pero, y aquí voy a ser realmente políticamente incorrecto, pero creo que no es tan importante tener esa ley de mecenazgo. Yo os voy a decir una serie de razones, tal como estaba pensada, tal como estaba redactada, como una forma, digamos, de evitar pagar tanto impuesto. Yo creo que cuando uno de nosotros hace una contribución económica, o cuando un artista entrega sus obras, o cuando un gran coleccionista hace una aportación importante de una colección a un museo, como hemos visto, no actúan factores puramente de evitar impuestos. Actúan muchos otros. A nosotros mismos nos mueve otro interés. No vamos yo creo que, no sé, a lo mejor me equivoco, pero no creo que ninguno de nosotros nos importe muchísimo decir que hemos donado 200 euros al Museo X o Y o al Teatro Z o V y que lo quitamos de nuestra creación de impuestos. Yo creo que no. Lo hacemos porque nos gusta. Lo hacemos porque estamos orgullosos de esa institución y queremos participar en ella. Por lo tanto, en ese tema, creo que muchas veces tenemos que tener claro las razones últimas. Ninguno tampoco de los grandes mecenas particulares a los que antes me he referido, Plácido Arango, muchos otros, Várez, todos ellos buscan otra cosa. Y en el siglo XIX también dudo muy mucho que la reina Isabel II o que don Ramón de Ralph, etcétera, se dedicaran a hacer este tipo de cosas para evitar impuestos. Por otras cosas, los reyes yo creo que no pagan impuestos, los nobles no pagan impuestos y nada que se le pareciera podía incluir, ¿no? Yo creo que la entrega y colaboración con las instituciones se basó en algo que se llama altruismo. Altruismo guiado por una especial sensibilidad. He escuchado ahora una frase preciosa de Antonio Machado que decía: solo se gana lo que se da. Pues bien, yo creo que en la mente de un mecenas, de ese mecenas particular, está esa idea profundamente imbuida en su corazón. Solo se gana lo que se da. Plácido Arango, al que conozco bien, he visto cómo hacía donaciones. Era de la siguiente forma. Llamaba al director del Museo X. Le decía: ven a mi casa y llévate lo que necesites. Los directores de los museos tienen siempre una idea muy clara de qué es lo que necesitan. El director del museo del que soy presidente, Manuel Borja Villel, sabe muy bien lo que necesita y se lo pide a los grandes mecenas iberoamericanos que nos ayudan. Pues bien, el director del Museo Provincial de Asturias, concretamente, eligió lo que le venía bien al Museo Provincial de Asturias. Él, concretamente, Plácido Arango, hizo un orden de prelación, primero elegía el Museo del Prado, después el Museo Provincial de Asturias, primero el Prado, segundo, Provincial de Asturias, tercero, sus hijos, y cuarto, ya veía lo que hacían los demás. Es decir, idea de altruismo, idea de sensibilidad, idea muy clara de que solo se gana lo que se da. También existe en ese mecenas un deseo de permanencia, de pervivencia. Es decir, que de alguna manera nuestro nombre siga en este mundo cuando ya no estemos aquí, cuando ya nos hayamos marchado, y que nuestro paso por la tierra quede incluido en la memoria de la sociedad. Es decir, lamentablemente la memoria de Fernando VII o de Isabel II ha quedado muy diluida por la cantidad de barbaridades que hicieron la una y el otro. Pero, quieras que no, Várez se recordará siempre, Plácido Arango se recordará siempre, Villahermosa se recordará siempre. Todo este tipo de... Porque entre otras cosas vas al museo y ves esto claramente. Y si en España se empieza a ver ese deseo de pervivencia,
en la sociedad americana es mucho más agudo. Es una comunidad que logra, la americana, cantidades ingentes a través del crowdfunding. Pero cuando hablamos de crowdfunding, todos nosotros pensamos que crowdfunding es llamar a 1000 amigos que nos den 10 euros. Pues no, en la sociedad americana, cuando se hace crowdfunding para un museo o para un teatro, es miles que den $100.000 o $1.000.000, ese tipo de historias. Por lo tanto, todos ellos comparten así esa parcela, grande o pequeña, de vida eterna, de pervivencia. Yo creo que al no creer en la vida eterna, muchas veces es mejor de pensar en la vida eterna en un museo. Por lo menos mientras dura el museo, verá Mr. Smith de nuestra sala, o en la cariñosa memoria, en loving memory de Mr. So-and-so, de este tal señor, ¿no? Os voy a dar nada más que un ejemplo de este crowdfunding. El Museo de las Artes de Houston. Houston es una ciudad que sea la quinta, la sexta de Estados Unidos. Tampoco es muy sensible ni a su historia, ni a que se parezca. No es un San Francisco, no es un Boston, no es un Pensilvania. No, es una ciudad grande, especializada normalmente en petróleo, oil and gas. Ellos dicen que son los capitales del oil and gas. Pues bien, tiene ese Museo de Bellas Artes, donde tenían un fondo fundacional simplemente de $450 millones. ¿Les parecía poco? ¿Les parecía poco? Y entonces se reúne el patronato y entonces decían, oiga, mire, esto es muy poco porque a lo mejor hay que comprar grandes obras. Y entonces, ¿qué hacemos? No importa, vamos a hacer un crowdfunding. Y entonces el crowdfunding en 18 meses consiguió $150 millones más. Y cuando yo veía la lista de gente, había de gente que había dado $6 millones, $7 millones, a gente que había dado 300. Todos ellos querían esa pequeña parcela de inmortalidad, pero también tenían esa sensibilidad al mundo del arte y esa sensibilidad a dar, absolutamente a dar. También, para daros también otro ejemplo, esos eventos que la sociedad americana organiza para conseguir fondos, bueno, pues son, por ejemplo, una cena, las mesas se venden, entre comillas, a unos entre $10.000 y $15.000. En una ciudad pequeña, una ciudad mediana, en Nueva York, esas mesas se venden a $100.000. En España, llevamos 2 años que se venden estas mesas con un fondo para ayudar a Arco, como os decía antes, es la feria número 1 de España. Pues las mesas se venden a 300 euros el cubierto, por lo tanto unos 2.400 o 3.000 euros la mesa. Bien, veis un poco todo lo que tenemos que avanzar y todo lo que tenemos que aprender, pero quiero dejaros más o menos la idea presente que es indispensable ese crowdfunding, que es indispensable esa ayuda de todos y cada uno de nosotros, por mucho o poco que podamos, para mantener instituciones culturales. Y ahora, y para terminar, me gustaría hablaros del mecenazgo institucional o del mecenazgo empresarial. Porque primero es el mecenazgo particular de las personas, de los individuos, ahora de las sociedades, de las empresas. Y dentro, y con el amparo de esa idea un poco vaga, que es la responsabilidad social corporativa. Bueno, pues a través de esto se han desarrollado unas estrategias que son algunas de mercado, algunas de marketing, pero otras no son de mercado estrictamente, no son de marketing, pero tienen el mismo fin, que es la cuenta de resultados. ¿Y cómo consigues esto? Pues bien, se ha creado un concepto que es el de corporate citizenship, que no es otra que es buena imagen ciudadana de las corporaciones industriales. Es decir, la empresa es un ente social y político, no solo económico. Por lo tanto, tiene que tener muy claro esa empresa que tiene que ser próxima, que tiene que ser amable, que tiene que contribuir muy especialmente con el entorno en el que se mueve. Y tiene que responder a una presión social que le pide, por una parte, que sea sostenible,
que no entorpezca el medio ambiente, que no contamine, pero por otra tiene que estar muy consciente de que hay que ayudar al arte, hay que ayudar a la cultura y hay que ayudar a ese mundo cultural del que estamos hablando. Por ello, estas estrategias que se llaman estrategias non-market, es decir, fuera del mercado, son fundamentales para una empresa para ser competitiva. Por ello tienen que seguir avanzando, tienen que seguir animando, por ello eso tiene que seguir. No quiero cansaros más, la voz me está abandonando, pero sí decir que esas empresas hay que aprovechar ese elemento de marketing de estos momentos para aprovecharlo, para pedirles, para que nos ayuden y que siga insistiendo. Y aquí, eso sí que os aseguro que esta es la última idea, porque si no el Padre Eterno me va a castigar, me van a hacer un rayo y voy a caer muerto aquí. Pero caer muerto en Baeza, bueno, precioso. Con Juan de la Vide, encima, enterrado. Nada mejor. ¿Qué es lo que os iba diciendo? No, sí, un caramelo, sí, muchas gracias. Qué bien. Muchísimas gracias. Te lo tenía que haber pedido antes. Cuando se ha hablado del ley de mecenazgo, que no era tan partidario, os voy a completar al final esto. Sí soy partidario, no como vía de evadir impuestos, porque os aseguro, no sirve para nada en ese aspecto, porque la gente que quiere evadir impuestos nos evadirá igual, con ley y sin ley, pero para crear un camino cómodo, un camino amplio, para que nos ayuden, para que ayudemos nosotros y que nos ayuden las instituciones culturales. Que hay ejemplos, como por ejemplo la dación en pago. Yo os voy a dar un ejemplo muy claro de lo que es la dación en pago. Apostolado del Greco, que estaba, el único completo, que estaba en manos de una gran familia asturiana. La gran familia asturiana, que no voy a mencionar, estaba hasta las mismísimas narices de pagar seguro año tras año. Yo lo hubiera pagado ese, aunque fuera, pero vamos, vendiendo a mis hijos. Pero bueno, ellos decidieron que no y querían venderlo. Y entonces, ¿a quién le hacía falta un gran apostolado al Greco? A un museo provincial que a lo mejor no tenía esa riqueza pictórica. Y el museo, entonces, como era la familia asturiana, dijeron, bueno, pues que lo compre el museo de Oviedo. El museo de Oviedo no tenía un puñetero duro para gastar a porrón de millones que costaba aquello. ¿Qué permitió el Estado? Que Duro Felguera, empresa asturiana también, en vez de pagar los impuestos directamente al antecesor del ministro Montoro, que no me acuerdo quién era en aquel momento, pagara parte de esos impuestos comprando el apostolado al Greco y depositándolo en el Museo de las Artes de Asturias. Por lo tanto, el Estado se ahorró esa parte, cobró una parte de los impuestos, el museo tuvo su apostolado al Greco y la familia se quedó tan contenta para gastárselo en lo que le diera la gana y dejar de pagar el seguro todos los años, cosa que al parecer les estaba muy mal. Por lo tanto, eso es una forma que tiene que introducirse en esa futura ley de mecenazgo que espero que tengamos algún día. Nada más, señores, perdonadme por mi dicción la tarde de hoy. Os agradezco mucho que no os hayáis marchado todos. También os agradezco que no hayáis venido pues, para ponerme oxígeno. Ahora ya que tengo el caramelo, vuelvo a respirar. Y por lo tanto he recibido un mensaje de más allá diciendo que me tengo que retirar, porque si no me vuelven a retirar la voz. Muchas gracias. A ver, un segundito, organización. A continuación pasamos a los paneles. Como sabéis, el panel 1
Jaén referente internacional en edición y diseño, va a ser en el aula 4, que está aquí saliendo a la derecha. El panel 2, la música como elemento transformador de la sociedad, aula 3, justo a continuación del aula 4. El panel 3, cómo apostar por la cultura de hoy, será en el aula 1, en la planta de abajo. Y el panel 4 será el arte, motor del crecimiento económico, cultural y social de Jaén. Será en el salón de actos, en la capilla, en el edificio que tenemos justo al lado. Muchísimas gracias a todos.